Hay una versión de ti que medita, que lee sobre filosofía, que dice haber soltado. Y esa versión te está mintiendo. No porque seas falso, sino porque el ego tiene un truco que casi nadie ve: disfrazarse de despertar. Te cuento algo. Hace unos años, en un viaje de desconexión en Bali, alguien me preguntó: ¿y tú qué practicas? Y yo respondí como si me estuvieran pidiendo el currículum. Qigong, breathwork, tantra, kundalini, meditación taoísta, trabajo con la respiración. Me sentí bien, demasiado bien, y algo ahí no cuadraba. Pero eso te lo cuento al final. La cultura del despertar te ha vendido una idea muy concreta, que cuanto más practicas, más meditas, más libros lees, más retiros haces, estás más evolucionado. Que hay niveles, que hay un arriba y un abajo, que los que meditan están más cerca de algo que los que no, y que tu espiritualidad te coloca de alguna forma por encima. Hay 3 señales de que tu espiritualidad dejó de ser camino y se convirtió en disfraz. Y la tercera es la más difícil de ver. Primera señal: la conducta. Empiezas a coleccionar prácticas como si fueran medallas. No las haces para transformarte, las haces para poder decir que las haces. El yoga no es yoga, es una línea más en tu identidad. Segunda señal: la emoción. Sientes una superioridad silenciosa. No la dices en voz alta, pero está ahí. Cuando alguien se queja de algo mundano, una parte de ti piensa: yo ya pasé por eso. Y esa parte no es sabiduría, es ego con ropa nueva. Tercera señal: el cuerpo que no miente. Sigues tenso, sigues reactivo, sigues con la mandíbula apretada en el tráfico, con el pecho cerrado ante una crítica. Pero ahora tienes una explicación espiritual para todo eso. Es mi proceso, estoy integrando, ya lo solté. Y nadie te confronta, porque confrontar con alguien espiritual se siente como atacar algo sagrado. ¿De dónde sale esta idea de que la espiritualidad tiene niveles? En parte de las tradiciones mismas, muchos caminos contemplativos organizan la práctica en etapas: principiante, intermedio, avanzado. Y eso tiene sentido pedagógico, pero en algún momento la cultura del bienestar tomó esa estructura y la convirtió en escalera social. Piénsalo así: la industria del bienestar necesita que haya niveles, porque los niveles generan productos. El nivel 1 es un libro, el nivel 2 es un retiro, el nivel 3 es una certificación, y el nivel 4 ya eres tú mismo dando el retiro. Es una máquina perfecta. Y no digo que todo eso sea falso, digo que el formato está diseñado para que siempre necesites un paso más. Las redes sociales hicieron el resto. Si publicas una foto meditando al amanecer, recibes validación. Si hablas de tu viaje interior,
conectas con una tribu. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu práctica deja de ser práctica y se convierte en marca personal. Y lo más paradójico, cuanto más auténtico intentas ser en redes, más show y actuación se vuelve todo. Porque la autenticidad publicada ya dejó de ser autenticidad. Y esto no es nuevo. Lo que te voy a mostrar ahora es que este mecanismo tiene un nombre en la psicología moderna y que las tradiciones orientales ya lo habían detectado hace siglos. En el año 1984, el psicólogo budista John Welwood acuñó un término que cambió la conversación: spiritual bypassing. Lo definió como el uso de prácticas e ideas espirituales para evitar enfrentar problemas emocionales no resueltos, heridas psicológicas y tareas de desarrollo pendientes. Dicho de otra forma, usas la espiritualidad como anestesia, no para despertar, sino para no sentir. Welwood no era un escéptico, era practicante budista y lo que vio fue exactamente esto: personas profundamente comprometidas con su camino espiritual que usaban la meditación, el desapego o la compasión como escudo para no mirar sus propias sombras. Y el Tao Te Ching, 25 siglos antes, ya lo había intuido. El capítulo 2 del Tao Te Ching dice algo que parece simple, pero que corta hasta el hueso. Cuando todos reconocen la belleza como belleza, ya existe la fealdad. Cuando todos reconocen la bondad como bondad, ya existe la maldad. ¿Qué tiene que ver esto con el ego espiritual? Todo. El momento en que te defines como espiritual, creas automáticamente su opuesto, lo no espiritual. Y en ese instante dejas de estar en el camino, porque el Tao no divide, no clasifica, no pone etiquetas de arriba y abajo. Y fíjate qué sutil es la trampa. No necesitas decirlo en voz alta, no necesitas publicarlo. Alcanza con pensarlo, con sentir en lo profundo que tu camino es más válido que el de otro. Esa sensación tan pequeña, tan silenciosa, ya es la división que el capítulo 2 describe. El Tao no pide que seas espiritual, dice que seas completo. Y ser completo incluye la parte de ti que no tiene ninguna respuesta. Y ahora viene algo más incómodo todavía, porque lo que te voy a contar no es algo que leí en un libro, es algo que me pasó a mí. Yo también creía esto. Hubo un periodo en mi vida en el que mi identidad estaba completamente construida alrededor de mi práctica. No era yo, era el que hace Qigong, el que se levantaba temprano a respirar, el que ya leyó el Tao Te Ching. Y lo peor no era eso. Lo peor era que me sentía genuinamente superior. No de una forma arrogante y obvia, sino de una forma mucho más sutil, si quieres. Una lástima amable hacia los que no ven. Sentía compasión por la gente que no meditaba, y esa compasión era, sin que yo lo supiera, la forma más refinada de desprecio. El ego no desaparece cuando empiezas a practicar, se muda. Se pone ropa de lino y empieza a hablar en voz baja. El Tao Te Ching, en el capítulo 48, propone algo que suena absurdo para la mente moderna. En la búsqueda del aprendizaje, cada día algo se gana. En la búsqueda del Tao, cada día algo se pierde. Pierde, no gana, no acumula, pierde.
La alternativa taoísta al ego espiritual no es ser más espiritual de la forma correcta, es soltar la misma idea de ser espiritual. Y aquí es donde entra la metáfora que quiero que se quede grabada. Imagina un espejo limpio, bien pulido. Refleja todo lo que tiene delante sin agregar nada. No dice esto es bello o esto es feo. No se queda con una imagen ni rechaza otra, simplemente refleja. Ahora imagina un espejo que empieza a mirarse a sí mismo, que se fascina con su propio marco, que se enorgullece de lo bien que refleja, que empieza a compararse con otros espejos. ¿Qué pasa? Deja de reflejar, se llena de sí mismo. Eso es exactamente lo que hace el ego espiritual. Toma la práctica, que debería ser un espejo transparente, y la convierte en un objeto de admiración propia. El Tao invita a otra cosa: ser espejo sin marco, reflejar sin retener, practicar sin acumular, porque el capítulo 33 lo dice con una claridad brutal. El que se conoce a sí mismo es sabio, no el que se muestra, no el que se etiqueta, el que se conoce. Y conocerse en el Tao se parece mucho más al silencio que al discurso. Pero aquí viene lo incómodo de verdad, porque si te estoy diciendo no te identifiques con tu espiritualidad, ¿no estoy cayendo yo en lo mismo? De construir el ego espiritual puede convertirse también en una forma de ego. Yo soy el que ya vio a través de la trampa. ¿Ves? Otra capa, otro disfraz. Y el Tao no te salva de eso. No hay punto de llegada donde estés a salvo. El Zhuangzi tiene una parábola que ilustra esto con una precisión casi cómica. Un hombre intenta huir de su propia sombra. Corre cada vez más rápido, pero la sombra siempre lo sigue. Se agota, se desespera, y la solución era tan simple que duele. Detenerse, sentarse a la sombra de un árbol, y la sombra desaparece. No porque la haya vencido, sino porque dejó de correr. El ego espiritual es como esa sombra, no lo vas a eliminar corriendo más rápido, ni meditando más horas, ni leyendo un libro más. Se disuelve cuando dejas de intentar disolverlo. Y eso es profundamente incómodo, porque significa que no hay solución, hay atención, hay honestidad, hay humor ante las propias trampas, pero no hay victoria final. El taoísmo no te ofrece un destino, te ofrece una forma de caminar. Y parte de esa forma es aceptar que vas a tropezar con tu propio ego una y otra vez. Que vas a sentirte iluminado un martes y completamente perdido un miércoles. Y que eso no es un fracaso. Es exactamente lo que se supone que pase. Donde el ego espiritual hace más daño es en las relaciones. Y esto es algo de lo que casi nadie habla. Mira si te suena alguna de estas. Tu pareja se enoja por algo legítimo y tú respondes: yo ya solté eso. Como si tu desapego fuera superior a su dolor. Un amigo te cuenta un problema y en lugar de escucharlo, le das una enseñanza. No un abrazo, una enseñanza. O juzgas a alguien cercano porque come mal, porque no medita, porque no trabaja en sí mismo. Y ese juicio viene disfrazado de preocupación. O esta última, que es la más sutil de todas.
tu familia, no comparte tu camino. Y tú sientes que estás solo, que nadie te entiende, que estás rodeado de personas que duermen. Y desde esa soledad autoimpuesta, te alejas emocionalmente. No te peleas, no gritas, simplemente dejas de estar presente. Y lo justificas con una frase que suena espiritual. Estoy protegiendo mi energía. El ego espiritual convierte las relaciones en aulas y tú siempre eres el profesor. Pero el amor no funciona así. El amor real, el que el Tao describe como el agua que nutre sin exigir, no necesita jerarquía, no necesita que uno esté arriba y otro abajo. Hagamos juntos algo. Solo 60 segundos. Piensa en la última vez que hiciste algo espiritual, que meditaste o leíste algo profundo, hiciste una práctica, lo que sea. Ahora, sin juzgarte, pregúntate una sola cosa. ¿Esto lo hice porque me transforma o porque me hace sentir especial? No busques la respuesta correcta, no hay respuesta correcta. Solo observa qué aparece. Ahora respira. Inhala en 4 tiempos. Exhala en 6. Y suelta la misma pregunta. No la resuelvas. Déjala flotar. Eso es. No hiciste nada heroico, solo fuiste honesto por un momento. Y aquí hay un error que es fundamental que no cometas. Convertir esta deconstrucción en tu nueva identidad. Yo no tengo ego espiritual, eso es ego espiritual con otro nombre. Yo ya vi la trampa, eso es otra trampa. La integración real no se anuncia, no se publica, no se convierte en un episodio de podcast. Y sí, veo la ironía. Lo que sí puedes hacer es algo mucho más simple. La próxima vez que te descubras sintiéndote sutil o abiertamente superior por tu práctica, no te castigues, no te analices, solo nótalo, como notarías una nube que pasa. Pero el acto de notar, sin reaccionar, sin corregir, sin escribir un post sobre lo que notaste, es en sí mismo la práctica más taoísta que existe. Es Wu Wei aplicado al ego. No hacer nada con lo que ves, solo verlo. El Tao no pide que elimines el ego, pide que dejes de confundirlo contigo. 3 cosas que puedes probar esta semana, no para ser mejor persona, no para evolucionar, solo para ver qué pasa. 1. La próxima vez que alguien te pregunte qué practicas, responde con una sola palabra o con ninguna. Observa qué se siente al no dar el currículum. 2. Cuando sientas el impulso de dar un consejo espiritual, cállate, escucha, pregunta, ¿quieres que te escuche o que te diga algo? Y si la respuesta es escúchame, haz solo eso. Y 3. Una vez al día, haz tu práctica sin contarle nada a nadie, sin registrarla, sin que forme parte de tu historia, que sea solo entre tú y el silencio. Eso es todo. 3 acciones mínimas que no te van a transformar en una semana, pero que van a mostrarle a tu ego dónde se esconde. Aquella conversación en Bali, ¿te acuerdas? Yo terminé mi lista de prácticas. Qigong, Kundalini, Breathwork, meditación. Y la otra persona me miró con curiosidad genuina y me preguntó, ¿y todo eso te hace feliz? No supe qué responder.
no porque la respuesta fuera no, sino porque nunca me había hecho esa pregunta sin la presencia del ego. Nunca me había preguntado si todo eso me transformaba de verdad o si solo me hacía sentir que estaba por encima. Ese fue el momento en que el espejo se giró para mí. Y la frase que quiero dejarte hoy es esta. El Tao no necesita que le pongas tu nombre. Fluye igual sin que lo entiendas. ¿Y tú? ¿En qué momento descubriste que tu espiritualidad se había convertido en otra forma de ego? ¿O todavía no estás seguro? Déjamelo en los comentarios, sin filtros, sin frase bonita, solo lo que es. Y si este vídeo te movió algo por dentro, suscríbete. No porque yo no necesite números, sino porque lo que viene después de este episodio va a ir aún más profundo. Y por último, si este tipo de reflexiones te acompañan más allá del vídeo, he creado un espacio más profundo. Las membresías de Alquimia Interior tienen 3 niveles inspirados en el Tao Te Ching: el agua, el vacío y el Tao. Cada uno ofrece una capa más de lo que exploramos aquí. El enlace te lo dejo en la descripción del canal. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en Alquimia Interior. Gracias por estar ahí.